Auspicia este bloque Interamericana de Cómputos. Quisiera decir una cosa. Anoche se suicidó otro futbolista en Uruguay, un amigo que tuve en el primer equipo donde jugué, Boston River, Emiliano, chico de 27 años. Y este año ya son 3 los casos de futbolistas. Perdí al Morro García, que era mi hermano, en enero. Después, la semana pasada, le pasó a William Martínez, que era un futbolista muy querido por todos sus compañeros. Y anoche le tocó a Emiliano. Los datos sobre suicidios en Uruguay siguen encendiendo la luz roja de alarma sobre un fenómeno que continúa cobrándose vidas cada año. En 2020, en Uruguay se produjeron 718 suicidios, una cifra similar a la registrada en años anteriores, pero con una particularidad, porque se dio un aumento exponencial entre adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años, donde se registraron 42 casos de suicidio. La primera causa de muerte en el 2020 de jóvenes entre 15 y 24 años fue el suicidio. Cada 3 días un joven en Uruguay en el 2020 se quitó la vida. Y día por medio o se quitó la vida o se la quitaron. Los suicidios en gran parte son conflictos de la vida cotidiana. Son conflictos que se nos presentan a todos en diferentes ámbitos o en muchos ámbitos. En la economía, en las relaciones laborales, interpersonales, en la familia, ¿por qué no? Claro que sí. El suicidio es un tema multicausal. No siempre hay una patología de fondo. Por algo es importante desmedicalizar y despsicologizar el tema. Si bien cuando hay alguien en riesgo se debe recurrir a un profesional de la salud, debemos tener en cuenta que personas con muchos equilibrios, pero ante una situación de desesperación o una suma de situaciones de desesperación, han cometido suicidio o intentos de suicidio. Lo primero que suicidio hubo, hay y lamentablemente habrá. Recordemos que nuestro país tiene la tasa más alta de suicidios de las Américas y una de las más altas del mundo. No es una casualidad. Tenemos también un arrastre histórico de este tema. Ya de 1930 a 1932 Uruguay presentaba tasas de suicidio importantes. No es que la gente no le guste la vida. El que se suicida no le gusta vivir como lo viene haciendo. Dicho de otra manera, no aguanta más el sufrimiento. Tú perdés con la depresión la capacidad de disfrute. Eso se llama anedonia. Una situación promedio de riesgo, ¿cómo la define? Una persona que está siendo, por ejemplo, víctima de violencia, que perdió su fuente laboral y que como consecuencia aumentó la ingesta de sustancias adictivas legales y no legales, por ejemplo, y puede empezar a pensar en querer quitarse la vida. Desde que se fue Santiago, ayer determinó quitarse la vida por mano propia. Diferentes situaciones que se le fueron acumulando, que no lo supimos acompañar como sociedad, que el fútbol y la sociedad no le dio una formación para la vida, y eso es importante también destacarlo. El futbolista se lo prepara para llegar, para competir. Terminaste y chao, nadie se acuerda. Le ha pasado a la mayoría que no saben qué hacer. Lo que sí viene creciendo de forma sostenida desde hace ya casi una década es la depresión en el mundo, ¿no? La sensación de soledad, de desconexión, que es un elemento del orden del 80%, ¿no? Como predictor de las posibilidades de suicidio. El 30% de la población del Uruguay tuvo, tiene o en algún momento va a tener depresión. ¿Y nos enteramos enseguida que tenemos depresión? No, habitualmente se consulta cuando se profundizan los síntomas y es a los 8 años. Se padece durante 8 años y cuando el cerebro está bien desajustado, si el paciente está tan disregulado los neurotransmisores del cerebro, con psicoterapia no lo sacás. Y el suicidio en realidad es una conducta patológica fruto de una enfermedad. Es multifactorial, las enfermedades pueden ser la más común, la depresión que puede dividirse en leve, moderada, grave o gravísima. Cuando llega a gravísima, la vida se hace insoportable para el paciente y eso puede generar esa conducta patológica que es el suicidio. También hay otras causas como puede ser individuos que padecen esquizofrenia, gente con adicciones muy grandes, que también están vinculadas a fenómenos depresivos. Es alentador que
autoridades del Ministerio de Salud Pública, no este viernes pasado, sino que en años anteriores ya están planteando el tema de hablar y de sacarse ese corset. Las llamadas a la línea vida, que es el asterisco 0767, que es una línea básicamente de apoyo y de sostén para la gente que pueda tener ideación suicida. Esa línea, la 0767, tiene muy pocas llamadas de adolescentes. Por lo tanto, de alguna manera, lo que hemos venido trabajando desde antes y ahora, digamos, con más fuerza, es en generar alternativas de comunicación para los adolescentes. A veces escucho a los adultos hablar de los adolescentes. Creen que somos indiferentes, que no nos pasa nada y que todo nos da lo mismo. Que un día estamos bien, al otro mal. Que no tenemos problemas porque no los hablamos. Pero no es así. He estado viendo una publicidad, sobre todo de niños, de gente joven. Me parece muy oportuna. Me parece muy sabio apelar a que muchas veces el silencio no es que no tienen nada que decir, sino que simplemente tienen alguna angustia, tienen alguna preocupación, alguna tristeza y hay que hacer un abordaje. Vos, que sos madre o padre, que estás a cargo de algún adolescente o conoces a alguno cercano, déjame decirte algo. Nuestro silencio no es sinónimo de paz. A veces nuestro silencio es un pedido de auxilio del que solo vos nos podés rescatar. Durante esta pandemia lo que se agravó fue aquellos estados de depresión, aquellos estados de soledad. Se trabajó por parte del gobierno en una línea de asistencia que tuvo miles de llamados. Por ejemplo, en la línea vida, que es un programa de apoyo para las personas que puedan tener ideación suicida, hubo un incremento notorio respecto al mismo periodo del año anterior. Un incremento de aproximadamente 300% en el número de llamadas. ¿Cuántas llamadas se registraron en este servicio? Es aproximadamente unas 700 llamadas por mes. De ayer a hoy, 2 uruguayas o uruguayos también han decidido quitarse la vida por mano propia. Hay otras familias, hay otros compañeros y compañeras que hoy sienten dolor también por otra pérdida de este estilo que es inherente a la condición humana también y inexplicable también para los que nos quedamos, ¿verdad? Eso nos da la pauta de que hay gente que necesita de la comunidad, que necesita de sus seres cercanos. A veces caemos en la positividad tóxica, que es, no te preocupes, pero todo va a estar bien, me explico. Y antes de decir eso, tenemos que validar las emociones negativas. Hay gente que está mal, hay gente que está triste, puede ser tu hijo, puede ser tu papá, la gente que perdió el trabajo, la gente... Entonces, primero, para empezar a estar bien, tengo que reconocer que estoy mal. Cuando vos le encontrás sentido a las cosas, de alguna manera tenés fuerza para sobrellevarlas, pero eso tiene mucho que ver con los vínculos. Y si los vínculos que tenés te acompañan, te ayudan, te entienden, te ayudan a aceptar lo que te pasa, es una cosa. Que si el vínculo que tenés te quiere dar respuestas mágicas, quiere aprovecharse de su situación. Primero es escuchar las emociones para validarlas, de nuestros hijos, de un compañero de trabajo y de la sociedad en general, ¿no? Y después proveer recursos para hacer lo que se llama la resiliencia colectiva, o sea que es salir juntos, ¿no? Creo que este es un tema que durante muchos años fue tabú, sí. No se habló, decía no hay que informar sobre suicidio porque puede ser contagioso y demás. Yo creo todo lo contrario. Yo adhiero a la postura de que este es un tema que debe abordarse, que debe hablarse. Tenemos que hablar. Vivimos en una sociedad machista y el hombre le da vergüenza o miedo decir lo que le pasa, pedirle a todas las personas, sean futbolistas o no, que hablen del tema, porque es importantísimo. Ya vamos perdiendo mucha gente querida y la verdad que no la pasé nada bien. Hablen, escuchen, y hay mucha gente que precisa ayuda, entonces prestándole un hombro, hablando, diciendo, escuchando, mirando. Muchos gestos hay, muchos gestos. Hay que estar atento, hay que buscar ayuda porque es la única manera de salir. Hay que estar atento, hay que prestar atención al otro, ¿no? Claro. Casi son señales contundentes a veces, ¿no? Que uno no las ve. Casi 2 suicidios por día y ha crecido mucho en las poblaciones jóvenes, ¿no? O sea, una cuestión es saber qué nos está pasando como sociedad. Y es muy difícil saberlo, porque esto pasa en países con climas soleados y en países con climas helados. En países pobres y en países ricos como los nórdicos, los mejores del mundo, tienen los índices más altos y son helados. En Cuba, que es caliente, es el país con más suicidios en América. En regímenes democráticos, entonces... Lo primero es hablar, conocer, tener información para no sorprendernos después, de que esto puede ocurrir, nos está pegando
a conocidos, familiares Sí. y demás, ¿no? Es prestar atención al otro, ¿no? Y generar redes de contención que puedan sobrellevar estas crisis, Sí. ¿no? Y sobre todo los adolescentes cuando... Claro, porque es muy normal decir, wow, está comportamiento adolescente, ¿no? Está adolescente, ¿no? Se encerró. Bueno, sí, pero justamente adolece. Hay que prestar atención, ¿no? Bien, nos vamos a una tanda y ya cuando volvamos vamos a estar con el empresario director de SACEM, Alejandro Rival.